Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 30 de noviembre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Hay explicaciones que hunden. Hace muchos años, un maestro decía: más que los hechos, lo peor son las explicaciones. Las hay que hunden. Y es el caso de la visita el martes que Claudia Sheinbaum hizo al presidente en las oficinas de su palacio, que ayer calificó de republicano. Todo porque fue descubierta por un reportero gráfico saliendo del estacionamiento de ese palacio, el discreto que da a la calle de Correo Mayor, de lo que se derivó primero y confirmó después, que se había reunido con él en su palaciego despacho. Sobre esto, ayer López Obrador se lanzó contra quienes publicamos el encuentro secreto. No se informó de él, dijo que fue una reunión de amigos y que nada más fue: ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Y ella también me pregunta y sobre eso platicamos de nuestra situación familiar. Me preguntó que dónde estaba Beatriz y le dije que en un fandango en Mazatlán. Y de mis achaques. En mi caso, que ya estoy mal del carcañal. Y me salió un titipuche, pero todo va bien. O sea, ni siquiera le preguntó: oye, ¿cómo va la campaña? Unas 3 horas más tarde, en ruta a Morelia, Claudia subió un video con su versión, en línea con la de López Obrador, a la que añadió que había ido al palacio a entregarle un documento a su secretario particular Alejandro Esquer, y que estando allí preguntó si estaba el presidente y entró a saludarlo. Puede que todo haya sido cierto. Lo único por explicar es que ella haya tenido que ir a entregar a Esquer un documento que seguramente por confidencial se lo tuvo que llevar personalmente y en propia mano. El caso es que si presidente y candidata se pueden reunir como ya se han reunido antes, todas las veces que quieran para hablar de lo que solo ellos saben. El punto es que de esos encuentros secretos no pueden prohibir ni reclamar que se hagan comentarios desde la desconfianza de la sociedad en los políticos. Solo eso les faltaba. Retales 1. Nada. La división en la bancada de Morena en el Senado y el bloque opositor impidió la selección de la ministra que ocupará la vacante de Arturo Saldívar en la Corte. La favorita fue Berta Alcalde con 68 votos y muy lejos Lenia Batres con 3 y con 2 Estela Ríos, la favorita de López Obrador y su consejera presidencial. Llegará otra terna como estaba previsto. 2. RIP. Los diputados, tras 5 años de agonía, concedieron al presidente su deseo de extinguir Notimex, la agencia de noticias del Estado, en los que San Juana Martínez gastó más de 500 millones de pesos inexplicados con la agencia en huelga. Y 3. Omar. Como aceptó Claudia Sheinbaum tras bajarle su candidatura al gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch será candidato a senador, pero no pluri, sino por voto directo. De todos modos, iría a su gabinete de ganar el 2 de junio. Astillero, por Julio Hernández López, que se publica en el periódico La Jornada. Ayer se confirmó la incongruente decisión de las alturas morenistas de habilitar a Omar García Harfuch como un activo político creciente con gran futuro, ya no solo administrativo, al colocarlo como aspirante preferente a una senaduría por la Ciudad de México. Subsisten las mismas razones por las cuales hubo un amplio rechazo desde posiciones de izquierda a la fuerte tentativa de postular para el gobierno capitalino al exjefe policíaco de historial García Lunista, sobre todo en la vertiente de Luis Cárdenas Palomino, peñista y claudista.
García Harfuch no ha esclarecido nada respecto al papel que jugó antes y después de la noche trágica de Iguala, cuando 43 normalistas fueron desaparecidos. Tampoco cuenta con un historial político e ideológico, de lucha popular y compromiso social. Más bien lo contrario, que lo legitime para el súbito lanzamiento que se ha dado desde el mando claudista y que se formalizó ayer, luego de que Sheinbaum había visitado Palacio Nacional, con la aceptación expresa que hizo García Harfuch de la postulación derivada de las reglas morenistas aplicables a los varones que no fueron candidatos a gobernar por reglas de género. Quien haya decidido construir una carrera política de primer nivel para un ex jefe policíaco de antecedentes contrarios a la regeneración nacional, le ha regalado lo siguiente: legitimidad en la contienda morenista por la jefatura de gobierno, revestimiento de disciplina partidista al reconocer a Clara Brugada como candidata, protección por 6 años en el Senado y disponibilidad para pedir licencia en la Cámara Legislativa para convertirse en poderoso secretario de Seguridad Pública. Tal como se preveía, tal como estaba calculado, no alcanzó mayoría calificada en el Senado ninguna de las 3 propuestas enviadas por el presidente López Obrador para sustituir a Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Morena y sus aliados concentraron sus votos en Berta Alcalde Luján, lo que dejó sumamente distante a Lenia Batres Guadarrama y a la consejera jurídica presidencial Estela Ríos. Pero los opositores a la llamada 4T impidieron que se consiguieran las 2/3 partes de los votos emitidos. Ahora, tal como se preveía, el presidente de la República deberá enviar una segunda terna de propuestas. Y si otra vez no se alcanza mayoría calificada o el proceso legislativo se empantana, López Obrador podría designar la nueva ministra porque así lo faculta la Constitución. Véase por donde se vea, un escenario plenamente favorable para el titular del Poder Ejecutivo Federal. Sin explicación alguna, fue cancelada la presentación en Guadalajara, no en la FIL, sino en la sucursal Chapalita de las librerías Govil, el del libro Amo de Jalisco, del periodista Ricardo Ravelo. No solo eso, la misma cadena de librerías, 31 en el país, anunció que no pondrá a la venta a los ejemplares del texto que lleva como subtítulo Un gobierno con estructura criminal y que detalla ampliamente la situación de esa entidad bajo el mando de Enrique Alfaro. Otras librerías jaliscienses también retiraron la original disposición de colocar en sus estanterías de venta el mencionado libro. Así lo señaló Ravelo en su cuenta de X. También me informó la editorial Inefable que todas las librerías de Jalisco rechazan vender el libro. Es un bloqueo general al libro El Amo de Jalisco. Acusó directamente a Enrique Alfaro de este golpe bajo y nefasto contra la libertad de expresión. La presentación, sin embargo, se hará a través de redes sociales este sábado a las 18 horas, como estaba originalmente programado, con la participación del autor Ravelo y el firmante de esta columna. Para más detalles puede verse la entrevista de este miércoles con el propio Ravelo en la página y a un sitio. Y mientras en el Congreso de Nuevo León hasta gases lacrimógenos son lanzados en la ruda pelea por el poder en el contexto de la designación del interino de Samuel García. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. López Obrador perdió la batalla por el control de la Corte, pero no la guerra. El presidente López Obrador perdió ayer una batalla, pero no la guerra por avanzar en el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si bien el senador rechazó ayer la terna morenista que López Obrador envió para cubrir el espacio que dejó libre en la Suprema Corte el exministro Arturo Saldívar para unirse a Sheinbaum,
la Constitución le otorga la facultad de enviar una segunda terna. Si de nuevo es rechazada, entonces ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente. Artículo 96 de la Constitución. La terna rechazada la integran Berta María Alcalde, hermana de la Secretaría de Gobernación, Lenia Batres, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, y María Estela Ríos, consejera jurídica de la Presidencia. Ninguna alcanzó la mayoría calificada requerida para ser elegida como ministra por un plazo de 15 años, a pesar de que se realizaron 2 rondas de votaciones. Su cercanía con López Obrador las hacía inviables para la oposición. En la segunda ronda votarán 113 senadores. No se entregaron 14 boletas. Berta Alcalde logró 68 votos a su favor, Lenia 3 y Ríos 2. Se registraron 40 en contra. Se requerían 76 votos para alcanzar la mayoría calificada. A la hermana de la Secretaría de Gobernación le faltaron 8 votos. En los corrillos del Senado se da por hecho que formará parte de la segunda terna. Por más que se esforzaban los senadores oficialistas en calificar la elucubración, la versión de que el presidente intenta colonizar la Corte, la oposición quitó el dedo del renglón. Y es que el propio López Obrador declaró en la mañanera: las 3 están muy vinculadas con nosotros. El temor de las bancadas del PAN, PRI, MC y PRD lo sintetizó la senadora del Azul, Josefina Vázquez Mota. Una corte sin independencia nos garantiza el abismo de un poder dictatorial. En la ronda definitiva no votaron Gina Andrea Cruz Blackhead, del PAN, Raúl de Jesús Elena Angulo, de Morena, Dante Delgado, de MC, Carlos Aceves del Olmo, del PRI, Arturo Burs Griffin, de Morena, Marta Márquez, del PT, Berta Carabeo, de Morena, Ismael García Cabeza de Vaca, del PAN, Roberto Moya Clemente, del PAN, Nadia Navarro, del PAN, Indira Kempis, de MC, Nestora Salgado, de Morena, Claudia Ruiz Massieu, sin partido, y Jaime Bonilla, de Morena. Sabemos que las ausencias son parte de la estrategia para facilitar una mayoría calificada. Varios de los que no votaron andan lejos, en la cumbre por el clima en Dubái. La elección de quien se integra como ministra es de las decisiones más importantes, no solo para el Senado, sino también para el país, como lo hizo notar el panista Damián Cepeda. Lo es en cualquier momento, pero mucho más el que estamos viviendo, de que exista una corte imparcial, independiente y autónoma, depende que continúe existiendo la división de poderes, subrayó. La morenista Antares Vázquez calificó de simulación de la derecha los reclamos de Damián. ¿Y cuándo ha sido la corte independiente de los presidentes antes de 2018? Cuestionó en tono burlón. Pues no, que los de Morena son diferentes, es pregunta. El suspenso sobre si se alcanzaba o no la mayoría calificada se mantuvo hasta el final. Rumores iban y venían. Senadores de oposición llegaron a decir que Berta Alcalde ya lo había logrado, pero Emilio Álvarez y Casa, del Grupo Plural, Miguel Mancera, coordinador del PRD, y el propio Yulén Rementería, jefe de la bancada panista, sostenían lo contrario. Estaban en lo cierto. El fantasma de Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, planeó durante toda la sesión. No es una terna, son 4 con la fiscal capitalina, nos decían, en corto, un senador que pidió el anonimato. Está convencido que la fiscal espía, así la llamó, no será ratificada en el Congreso por el Congreso local. El oficialismo tampoco tiene allí mayoría calificada, vaticina que será parte de la segunda terna que envíe el presidente a la Cámara Alta. El senador de MC, Dante Delgado, es uno de los que no pasó lista. Anda en Monterrey como auxiliar en el entuerto que trae el gobernador de Nuevo León y precandidato presidencial único de MC, Samuel García. Samuel
pretende usurpar al Congreso local, dominado por legisladores del PRI y del PAN, la facultad de designar como gobernador interino a un incondicional. Pero el Congreso local, sin el aval de Samuel, ya nombró al interino que ocupará el cargo 6 meses a partir del 2 de diciembre, el vicefiscal Luis Enrique Orozco. Ese día, el candidato Fosfo deja de ser nuevamente gobernador para irse a su precampaña en pos de la presidencia. El emesista culpó a Alito de lo ocurrido. Dice que ya tenía un acuerdo con los diputados locales que el jefe nacional priista reventó. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. 10 instrucciones para Sheinbaum. Por más que la prensa intentó sacarle al presidente Andrés Manuel López Obrador detalles de la plática que sostuvo el martes por la mañana con Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de la 4T, no fue posible arrancarle un dato relevante a quien presume que su pecho no es bodega. ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo está la familia? ¿Qué tal Beatriz? Fueron las preguntas que, por las respuestas de López Obrador, fue de lo que trató la plática solicitada por ella. ¿Hablaron de la precampaña? ¿De Marcelo Ebrard? ¿Algo electoral? Nada de eso, respondió. Se vieron como amigos y compañeros por 23 años. Esa conversación personal íntima era más para acompañarla con un café un domingo que tenerla en horas de trabajo, y su respuesta es inverosímil por su personalidad, por el contexto y por el mensaje que envió al llegar ella a Palacio Nacional por una puerta donde no había nadie y salir por otra donde estaba la prensa. ¿Por qué se quería que se supiera? Lo sabrá el presidente y quizás ella, pero detonaron conversación y mucha especulación. Sin embargo, lo único inédito es que se publicitó el encuentro, a diferencia de otros momentos electorales en el pasado donde el presidente se reunía discretamente con su candidato presidencial. En cualquier caso, puede descartarse que haya sido por alguna inconformidad del presidente con Sheinbaum, por la simple razón de que cada vez que ha estado molesto por una acción o decisión de ella, le manda a decir con sus colaboradores, no la manda a llamar a Palacio o a media mañana. Pero la principal es que lo que tenía que decirle ya está dicho. Los lineamientos establecidos por él ya están comprometidos por ella. Sheinbaum es la candidata de la continuidad, y a quien le rinde tributo es a su mentor, como deja plasmado en su documental biográfico estrenado el martes, mismo que empieza y termina con López Obrador. Es un misterio que era lo que Sheinbaum quería plantearle, y lo único que es raro, porque está fuera de lugar, es que en la mañanera de ayer López Obrador recordara el instrumento de revocación de mandato, la espada de Damocles que tendrá sobre ella. Y si su gobierno, de ganada elección, no consolida su proyecto, o si se aleja de los criterios generales que quiere que su sucesora siga. Las instrucciones para Sheinbaum fueron redactadas 4 meses antes de que fuera ungida como coordinadora de los comités de defensa de la 4T y contiene 10 puntos, comenzando por su compromiso de combatir frontalmente la corrupción. Esa fue la promesa electoral de López Obrador, que ha sido muy exitosa de labia, pero un fracaso en los hechos. El segundo compromiso es fundamental para el legado de López Obrador: concluir e impulsar sus megaproyectos. Nada sería más dañino en términos de imagen que Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles acabarán como elefantes blancos y símbolo de la incapacidad de gestión presidencial. El aeropuerto va volando hacia ese destino, porque la falta de conectividad terrestre lo hace inviable comercialmente.
pese a las presiones y amenazas que han recibido las aerolíneas para mudar sus operaciones a Santa Lucía. Dos Bocas y el Tren Maya probablemente no se terminarán de construir cuando finalice el sexenio. Pero lo más importante, y de ahí el énfasis al impulso, es que cumplan lo ofrecido: volver autosuficiente a México en gasolinas, y que se detone el turismo en el sur del país. El tercer y cuarto puntos, de acuerdo con un borrador de los compromisos exigidos por López Obrador, es que el próximo gabinete mantenga el criterio de equidad de género, que está intrínsecamente vinculado con la petición de que se reconozca la trayectoria de los actuales miembros del gabinete para que continúen en sus cargos, que tiene como principales destinatarias a la Secretaría de Gobernación Luisa María Alcalde, Relaciones Exteriores Alicia Bárcena y Economía Raquel Buenrostro. Los puntos 5, 6 y 7 tienen que ver con la expansión de la militarización en el país, mediante el fortalecimiento del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, que no se detalla en el documento, pero que no se puede entender si no es con incrementos presupuestales y una mayor participación militar en la vida civil del país. Será el punto más delicado, pues existe una desconfianza recíproca entre la precandidata y las Fuerzas Armadas, y su carta fuerte en seguridad, Omar García Harfuch, no goza de la confianza en Lomas de Sotelo como si la tiene entre los marinos. La política de austeridad es una de las directrices que deja López Obrador en el punto 8 de los compromisos, pero con un énfasis en el documento en mayores recortes presupuestales a los medios masivos, radio, televisión, y tradicionales impresos de comunicación, que son uno de sus tres enemigos públicos más importantes. Esta política tiene que ir acompañada, como establece el punto 9, en la creación de nuevas figuras blogueras. Lo que inventó el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas son disfuncionales. Están quemados como fusibles y además metidos en una corrupción que probablemente salgan a la luz pública. Y financiamiento de sitios alternativos en Internet, como se ha hecho en esta administración, apoyando a algunos que son muy profesionales, que no hacen propaganda y ofrecen una visión distinta y relevante. El último punto es una quimera. López Obrador quiere sobrevivir la mañanera para lo que define cómo mantener comunicada e informada a la sociedad, que en la práctica ha sido un instrumento de propaganda y polarización. Si los anteriores puntos son factibles, el 10 parece imposible. La mañanera es un traje hecho a la medida, por y para López Obrador. Nadie entre quienes buscan la presidencia o en el paisaje político nacional es capaz de actuar con la cara dura del presidente y la piel llena de grasa para que todo se le resbale. Pero esa es otra discusión. Lo que queda es el decálogo de instrucciones para Sheinbaum y la amenaza implícita si no acata revocación de mandato. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en medios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 30 de noviembre de 2023. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho, termina el 11º mes del año. Tenga usted un excelente jueves y cuídese mucho. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.